Muy bien, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy. Vamos a compartir pantalla y vamos a abordar el tema del día. Algo que le iba a comentar a ustedes es cómo vienen, lo había creo que he comentado, cómo vienen con las lecturas. ¿Va bien el tema? ¿Las siguen? ¿No tienen problema? No, son muy claras a mi entender. Perfecto. Algo que le quería mostrar antes de comenzar es esto. Este es mi LinkedIn. Esto es lo que les comentaba yo en la clase pasada. Fíjense, esta es la cantidad de empleos que se ofrecen hoy en día a través de LinkedIn. Ustedes No saben que estamos obviamente... mirando, no estamos viendo, LinkedIn. ah, Tenés proyectada la pantalla, ok, tenés que perfecto. cerrar y volver a presentar. Vamos a ir con todo. Espera que voy a ir con todo. ¿Ahora sí? No, ahora sí. Perfecto. Les decía, este es el LinkedIn. Fíjense ustedes la cantidad de trabajos. Si ustedes se fijan, muchos de ellos son conocidos y otros trabajos que son totalmente novedosos, con empresas obviamente internacionales. Muchos de ellos contratan personal desde la Argentina. Y muchos de los trabajos que se presentan aquí son totalmente novedosos en cuanto a que, bueno, por lo general no son los perfiles que nosotros estamos acostumbrados. Digo esto porque parece que generalmente nos estamos preparando para la era digital. El trabajo que queremos que nosotros ustedes realicen tiene que ver con este trabajo colaborativo, con esta idea de sumarse, digamos, a la posibilidad, digamos, de vincularse con otras personas, no de manera presencial. Y es bueno que ustedes vayan dilucidando cuáles son los nuevos perfiles que hoy en día se está buscando en el mundo laboral. Mucho está vinculado, obviamente, a lo que estamos estudiando nosotros, que tiene que ver con las tecnologías. Mucho está vinculado al tema de la escritura. Y como les dije, creo que en la clase pasada hay una serie de cursos en universidades que son del exterior. Muchos de ellos son cursos gratuitos en los cuales ustedes se pueden sumar. Generalmente se paga lo que sería la certificación, pero están abiertos los cursos para que ustedes lo puedan realizar. Y pueden ir haciendo su propio camino en algunas temáticas como son, por ejemplo, hoy en día lo que se valora mucho tiene que ver con en la posibilidad de conocer el lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, bueno, aquellos que les interese, aquellos que lo puedan hacer, que tengan tiempo, me parece que es una buena oportunidad para que ustedes vayan conociendo. Repito, fíjense en la cantidad de empleos que hoy en día están disponibles, ¿sí? Y muchos de ellos pareciera que digamos que no están, ¿sí? Que no funcionan en la realidad. Y esto es el mundo digital que hoy en día está funcionando. Así que los invito a todos a esta experiencia que está vinculada a las nuevas competencias y a los nuevos trabajos. Bien, vamos a presentar entonces la pantalla y vamos a ir con la clase de hoy, que está vinculado, en esta tercera clase vamos a abordar el tema de la sociedad dentro, digamos, de lo que era la tecnología. Vamos a ver el tema de cómo funcionan estos tres conceptos, tecnología y sociedad, pero también, mm, creo que no va a funcionar, a ver, un segundito, ahora sí. La clase pasada nosotros lo que le dimos a ustedes era un texto de dos autores donde se abordaba el tema de la tecnología desde dos perspectivas. Una era de la perspectiva estrictamente política. ¿Se acuerdan que la pregunta central de ese texto estaba vinculado a si las tecnologías tienen políticas? Es decir, si están hechas las tecnologías con un fin. ¿Cuál es el punto de poder abordar ese texto? Está vinculado a los distintos discursos, ¿sí? Que hoy en día circulan en la sociedad, en esto de que, bueno, la tecnología tiene que ver con el progreso. El progreso tiene que ver con esto de que se va hacia adelante. Bueno, la tecnología no tiene ningún tipo de consecuencias. Las tecnologías nos ayudan en una serie de procesos y por lo tanto, ese proceso en realidad está visto como parte de alguien que lo moldea, pero que no tiene ningún tipo de fin, esa posibilidad, digamos, de ser moldeado. La idea que nos presentaba uno de los autores, que era el autor, como era Wiener, decía, bueno, podemos entender que artefactos no solamente son los artefactos digitales que nosotros hoy en día no estamos acostumbrados a utilizar, sino que hablamos de todo tipo de artefactos. Hay un artefacto digital, un artefacto, perdón, tecnológico, como puede ser un puente. La discusión, por ejemplo, en esa proyección que se hacía del puente, tiene que ver con aquellos que programan esa tecnología, como puede ser, por ejemplo, un ingeniero. El ingeniero que dice, bueno, yo realizo un puente
Y el puente en realidad, digamos, no tiene ningún fin bueno o un fin malo. Bueno, si pasa por arriba un tanque que, bueno, permite hacer la guerra, es lo mismo que pasar una ambulancia para salvar personas, digamos, que están siendo heridas. Por lo tanto, hay una mirada desde ese punto de vista en donde la tecnología, aquel que la moldea la tecnología, aquel que la presenta la tecnología, bueno, no tiene ningún tipo de pesar ético sobre lo que está realizando. Como ustedes le hicieron en ese texto en particular, en el caso, por ejemplo, de Nueva York, aquel que estaba a cargo de la obra pública de los Estados Unidos, en esa ciudad en particular, tenía un fin político a la hora de diseñar los puentes, ¿sí? Y era justamente que las personas de color no se acercaran, es decir, que no participaran de los espacios públicos que estaban dados para, en definitiva, una élite dentro de la sociedad norteamericana. Por lo tanto, habían sido diseñados de una manera que no permitía que justamente pasaran los colectivos, ¿sí? Con lo cual ahí se podía ver en un ejemplo totalmente concreto cómo, en este caso, la tecnología tiene una influencia importante por un fin y ese fin es estrictamente político. La realidad es que la tecnología tiene, en el fondo, digamos, sobre todo las tecnologías digitales, tiene un alto componente desde el punto de vista económico. La segunda teoría que ustedes vieron está vinculada a lo que se llama la construcción de la tecnología, así el constructivismo tecnológico. Y ahí vieron seguramente ustedes el ejemplo de la bicicleta, ¿verdad? En el caso de la bicicleta tenía que ver cómo aparecían nuevas instituciones, instituciones sociales que se crean, como por ejemplo podía llegar a ser la propaganda, para que finalmente la gente no creciera que ese artefacto tecnológico, bueno, podía traerles contratiempos. Recuerdan ustedes que los primeros diseños de esas bicicletas eran altas, la gente le tenía temor, no existía el caucho en ese momento, por lo tanto eran ruidosas, eran peligrosas. Luego se incorpora el caucho y cómo esas innovaciones tecnológicas tenía que ver o estaban moldeadas por ese diálogo permanente entre la sociedad y aquellos que, bueno, proyectaban ese tipo de tecnología. Y por lo tanto, la adopción estaba en ese diálogo permanente, ¿sí? Por eso se habla de un constructivismo finalmente social de la tecnología. Y la tercera teoría, que era el actor en red, era cómo distintos grupos vinculados a lo tecnológico creaban finalmente un artefacto. Y ese artefacto era, en última instancia, era aceptado, digamos, por parte de la sociedad. Las dos lecturas que ustedes tenían para hoy, una era el del doctor Luciano Elizalde, que lo que va a hacer presentar en este paper es la relación intrínseca que ocurre entre tecnología, sociedad y comunicación, y él lo va a hacer desde la sociología. Por lo tanto, va a hablar de la sociología en general y va a hablar de la sociología de comunicación en particular, ¿sí? Todo esto vinculado entonces a las tecnologías. Y para eso lo que va a hacer es finalmente un modelo integrado. Lo que él va a tratar de hacer como las distintas teorías, determinismo tecnológico, las de constructivismo, pueden unirse. Y por primera vez él lo que va a hacer es determinar, en este caso, dos tipos de tecnología, porque va a comparar finalmente a lo que es la imprenta, ¿sí? Que es un artefacto tecnológico, que lo que permitió es la difusión finalmente de la lectura a partir de un principio estrictamente mecánico, y la televisión. La televisión, con la aparición de la televisión, los cambios que produce esa tecnología, la ruptura que provoca esa tecnología, porque cambian los patrones en los cuales la sociedad se relaciona. Lo que trata de ver la sociología es cómo impacta finalmente esa nueva aparición dentro de la sociedad, ¿sí? Cómo impacta, por un lado, en la comunicación, pero también cómo impacta en la sociedad la irrupción de la comunicación. Y finalmente, lo que se discute actualmente es en qué sociedad estamos, ¿sí? Hay distintos autores, distintos sociólogos que abordan distintos tipos de sociedades: sociedades de la información, sociedades del conocimiento y sociedades del aprendizaje. Vamos a hacer una recorrida breve de qué estamos hablando cuando hablamos de este tipo de sociedades. Recuerden que si tienen que hacer algún tipo de pregunta, no hay ningún tipo de problema. Lo que hacen ustedes es levantar la mano o escriben por el chat. Verónica lo que está haciendo ahí es leer sus propias las preguntas. Así que cualquier consulta que quieran hacernos, levantan la mano, no hay ningún tipo de problema. Entonces, el objetivo de la clase tiene que ver con estas dos lecturas y tienen que ver con estas relaciones y estos principios o cómo se engloban en cuanto a sociedad, como les decía, de la información, de conocimiento y la sociedad del aprendizaje. Hay un video que nosotros les vamos a dejar en la carpeta que se llama, que queremos que ustedes lo vean para que puedan entender cómo se referencian estas teorías, este abordaje que estamos haciendo inicial con la vida real, ¿sí?
lo que van a ver ustedes es la presentación de un doctor, en donde, un doctor que se dedica a la ciencia, en donde les va a comentar cómo comenzó el satélite, ¿sí? ¿Qué ocurrió para que comenzara a partir de lo que habían lanzado los rusos, que era un satélite, como algunas personas en los Estados Unidos, que justamente estaban en una de las universidades, que hacían justamente cálculos matemáticos, dijeron, bueno, pero si nosotros podemos calcular con precisión dónde está, en este caso, el satélite, es decir, cómo hace la circunferencia terrestre, podemos determinar claramente a qué horario está. Bueno, si nosotros podemos saber ese satélite a tal altura, quiere decir que nosotros podemos hacer una referenciación, es decir, que podríamos hacer una georreferenciación. Por lo tanto, ¿qué dispositivo apareció a partir de poder hacer una georreferenciación, saber dónde estoy yo? Pero no mirando de la Tierra, sino mirando del espacio. ¿Qué apareció? ¿Cuál fue el invento que descubrieron sin querer justamente estos ingenieros? Recuerden que el primer satélite que se lanza es el satélite ruso, que es el satélite Sputnik, ¿sí? Que se lanza al espacio, y este satélite era de comunicaciones que recorría en una trayectoria el globo terráqueo. Por lo tanto, ¿cuál fue entonces el invento que apareció? Sí, él. ¿El GPS? Apareció el GPS. Si yo puedo saber en qué posición está ubicado el satélite, bueno, podríamos verlo entonces al revés. El satélite podría indicarme dónde estoy yo parado. Y a partir de eso apareció la geolocalización, la georreferenciación. Eso luego obviamente creció a partir de la colocación de más satélites que daban mejor precisión y mejor referencia. Con lo cual, con un simple software, bueno, nosotros empezábamos a tener la posibilidad de poder estar georreferenciado, ¿sí? Y hoy en día ya lo tenemos en nuestros propios dispositivos, tanto en los dispositivos que se llaman los gadgets, que son este tipo de ¿cómo se llama? De, de teléfonos que tienen, por ejemplo, la posibilidad de georreferenciación, o dentro de nuestro, a partir de un software dentro de nuestros teléfonos inteligentes. Por lo tanto, les vamos a pedir a ustedes que, por favor, vean ese video que le dejamos en la carpeta para que puedan entender entonces cómo se relacionan estas teorías que vamos a nosotros a estudiar. Entonces, el texto este principalmente del doctor Luciano Elizalde va a hacer 3 preguntas, ¿sí? Las 3 preguntas tienen que ver cómo se desarrolla la tecnología, cómo se organiza entonces esa tecnología una vez que se desarrolla, bueno, cómo se organiza su interior, y por lo tanto se va a preguntar por los procesos que han ocurrido ahí. Recuerde que una parte de la sociología estudia lo que se llaman los procesos. ¿Qué mecanismos se dan a su interior para que se pueda finalmente desarrollar la tecnología? Y como les decía a ustedes, en esta interdependencia que existe entre tecnología y sociedad, él lo va a analizar desde 2 puntos de vista. Le interesa saber cómo lo analiza la sociología en general y cómo lo analiza una de las ramas de la sociología, que es la sociología de la comunicación, que es finalmente lo que nos interesa a nosotros. Bueno, cómo impacta finalmente, a partir, digamos, de la comunicación, estas nuevas tecnologías. Y lo que va a plantear él es que en esta idea de la sociología general vamos a encontrar a 2 jugadores, ¿sí? A 2 voces teóricas, los internalistas y los externalistas, ¿sí? Que se van a dividir en cuanto a una visión de la sociología en general. Vuelvo a repetir, analizando siempre no los factores sociales, sino en realidad analizando la tecnología. Y en cuanto a la sociología de la comunicación, algo que nosotros ya hemos estudiado que tiene que ver con los deterministas versus los institucionalistas. Y avanzando entonces en esta idea, lo que él va a decir es, se va a hacer una pregunta. ¿Podemos lograr, ¿sí? Una teoría que, bueno, pese obviamente a las miradas, cuando hablamos de miradas, son miradas en algunos casos vinculadas a un principio filosófico, pero cómo podemos hacer que estas distintas teorías de distintas disciplinas, en este caso disciplinas que abrevan en una misma fuente, pero que en este caso tienen una distinción, como la sociología en general y la sociología en comunicación, cómo estas diferentes posiciones teóricas pueden dialogar. Y finalmente nosotros podemos llegar a un acuerdo de una teoría que, atendiendo los puntos de vista de cada uno de estos teóricos, lleguemos finalmente a tener un conjunto determinado. Repito, lo que estamos haciendo en esta primera unidad es poder nosotros, antes de empezar a profundizar en lo que es estrictamente la tecnología analógica y el paso, la irrupción, la modificación, lo que algunos hablan, la transformación y el otro es la irrupción de las tecnologías digitales, que es lo que hace este cambio y este salto tecnológico,
queremos reflexionar con ustedes sobre los efectos que tiene la tecnología. Entonces va a haber preguntas, ¿sí? Siempre que uno hace una investigación, que uno tiene un paper de investigación, el investigador lo que hace es preguntas, y esas preguntas las intenta contestar a partir de un marco teórico, a partir de una referencia y a partir de una investigación, que puede ser de campo o no, intenta contestar esas preguntas. Estas son las preguntas que ustedes van a encontrar en el paper, que tienen que ver, bueno, ¿qué es lo que modifica el desarrollo tecnológico? Concretamente, ¿qué es lo que modifica? ¿Cuáles son las consecuencias de la tecnología sobre la sociedad? ¿Sí? Y finalmente, si tiene consecuencias, bueno, pero ¿cómo se va a organizar? Porque se supone que hay una ruptura que se produce en la sociedad y por lo tanto la técnica va a ser la que se organiza. ¿Se acuerdan la primera clase que decíamos nosotros? La gran ruptura que tenemos nosotros hoy en día en esta transformación entre lo nuevo y lo viejo es que hoy en día el peso sustancial está puesto en lo que eran antiguamente las audiencias. Y es tal el peso que ha cambiado que hoy en día ya no se habla más de las audiencias. Le seguimos diciendo audiencia porque es parte del marco de referencia teórico que tenemos. Pero hoy en día las audiencias en realidad tienen una vasta disponibilidad de oferta y esa vasta disponibilidad de oferta hace que nosotros antes dependíamos de una oferta pequeña que estaba determinada por aquel que nos ofrecía en horarios determinados, nos ofrecía contenidos determinados y nosotros estábamos, bueno, a la merced de esos contenidos que nos podían ofrecer. Y nosotros además no podíamos participar de la organización de esa técnica, no podíamos hacer uso de esa tecnología. La irrupción de la tecnología digital, la posibilidad de que los dispositivos se conectaran entre todos ellos y que lograran un mismo lenguaje, permitía que obviamente empezara a estar conectado, en este caso la computadora que estoy utilizando, el Smart TV que estoy utilizando, pero a su vez la computadora está conectada con el gadget, es decir, con este dispositivo como es el reloj digital, que a su vez está enviándoles datos a mi teléfono, que a su vez está conectado en este momento a la cámara digital, que es externa a la cámara, digamos, de la computadora. Y eso era posible porque la técnica en realidad tiene un mismo lenguaje, está compartiendo y sobre todo puede compartir información, que en la era anterior no lo podía hacer. Por lo tanto, volviendo, la pregunta es cómo se organiza la técnica, de qué manera se origina. Es decir, hay algo, ¿sí? que hace que ese procedimiento tecnológico toque en algún momento histórico o no. Es decir, para que haya pasado esto de los dispositivos que nosotros utilizamos, ¿el cuento cuál es? Bueno, muchachos jóvenes que tenían una idea, que habían ido a la universidad en California, en los Estados Unidos, en un garage, bueno, hicieron una computadora. Esa computadora llevó obviamente a un crecimiento. ¿Es eso cierto? ¿Sí? Que hay un momento histórico que hace que irrumpa, digamos, esa tecnología o hay algo más. Y finalmente, ¿qué tipo de factores intervienen en ese descubrimiento? ¿Sí? Son varios los factores que intervienen en ese descubrimiento, como es la invención, obviamente el desarrollo, la aplicación, la adopción de una innovación que puede o no ser adoptada, digamos, por la sociedad, porque aquí va a jugar un juego importante, porque hoy en día todos compartimos, por ejemplo, las apps que estamos compartiendo, porque todos hoy en día tenemos WhatsApp, porque todos hoy en día compartimos distintas aplicaciones, ¿sí? Y es de uso común, no solamente para una sociedad en particular, sino para muchos millones con divergencias, digamos, con distinciones muy notorias en cuanto a cada una de esas sociedades. Entonces vamos a empezar entonces definiendo esto que veíamos anteriormente, es decir, bueno, cuáles son los grupos que finalmente hablan para poder llegar a la conclusión que nos está prometiendo el doctor Elizalde. Los primeros que vamos entonces a analizar tiene que ver con los internalistas. ¿Qué son los internalistas? Bueno, son los que en definitiva van a determinar la técnica y cuáles son los mecanismos propios. Bueno, ellos conocen sobre la técnica y por lo tanto van a determinar ellos mismos cuáles son los mecanismos que hacen a que esa técnica se pueda desarrollar. Les prometo que luego lo que vamos a hacer es definir para que llegara a un acuerdo vieron que estuve hablando de dispositivos, hablé de técnica, hablé de tecnología y finalmente vamos a hablar de una tecnología de la información. Vamos a terminar con una definición de lo que son, de a qué nos referimos con técnica, a qué nos referimos con dispositivo y a qué nos referimos con tecnologías de la información y la comunicación. Entonces dice, bueno, en ese grupo, ¿sí? En esos que determinan su propio mecanismo, bueno, tiene que haber obviamente intereses, hay objetivos, ¿sí? Hay motivos que hacen que, bueno, si eso se convierte en teorías científicas y esas teorías científicas finalmente en técnicas que se van a reproducir en la realidad.
Por el otro lado tenemos entonces a los externalistas, que nosotros ya lo vimos en el otro paper, y eso está vinculado a que, dicen ellos, la ciencia y la técnica están determinados, dice, por varios aspectos, ya no hacia un interior, sino que aparecen, bueno, aspectos sociales, económicos, psicológicos, culturales, políticos, y que dicen ellos que son inherentes al proceso científico, es decir, que no es simplemente las personas encerradas en un laboratorio, sino que están, bueno, influenciadas finalmente por estos aspectos. Y entonces él, nuevamente, como hacía en la pregunta anterior, ¿dónde se produce entonces el cambio tecnológico? Y él lo que va a decir, primero en una organización científico-tecnológica, y esto es así. Si no ocurría lo que ocurrió en el video que ustedes van a ver en sus casas, bueno, seguramente no hubiese aparecido la georreferenciación. Y ahí van a ver ustedes claramente el ejemplo de los internalistas y los externalistas. Y van a ver además cómo se cuenta de una manera muy particular, porque además los que ellos saben para poder procesar los datos, para poder saber a qué minuto iba a estar el satélite, bueno, piden prestado a otro departamento científico de la misma universidad la posibilidad de una computadora. Estamos hablando de los años 70, ¿sí? Finales de los 60, principios de los 70, en donde no había computadoras en todos los departamentos de la universidad y que además necesitaban ser bastante poderosas para poder realizar cálculos matemáticos en tiempo real. Y dice él, no solamente en la organización, hacia adentro de la organización científico-tecnológica, sino también en la sociedad. Hagamos una comparación rápidamente con las vacunas. Claramente tiene que haber una organización científico-tecnológica que vaya a producir, ¿sí? Que nos vaya a dar certeza, que vaya a tener procedimientos, como decíamos nosotros. Es decir, no solamente eso, para los externalistas, no solamente va a estar presente la vacuna, también hay intereses, hay objetivos, hay motivos que llevan, ¿sí? A que eso se produzca. Pero por el otro lado, ¿sí? Existe también estos aspectos que tienen que ver con la sociedad. Si la sociedad finalmente creo o descree, digamos, de ese principio tecnológico, de esa técnica que se ha preparado, bueno, finalmente no se puede reproducir. Por lo tanto, ¿dónde se produce el cambio tecnológico? Hacia adentro de una organización científico-tecnológica, pero también en la sociedad. Entonces teníamos, como decíamos, los internalistas, los externalistas, la organización y la sociedad. Pero ¿qué va a pasar en cada uno de los grupos? Y esta es la diferencia principal. Entre los internalistas lo que va a haber es eficacia. Recuerden que la eficacia es distinto a la eficiencia, ¿sí? La eficacia es lograr el objetivo. La eficiencia es lograr ese objetivo, pero al menor costo posible, es decir, ahorrando en todos los procesos al menor costo posible. Por lo tanto, en el área científico se busca la eficacia, ¿sí? Vieron que se habla permanentemente de la eficacia que tiene una vacuna y se mide en un porcentaje la eficacia. Pero además hay hábitos, ¿sí? Que se producen en esa organización. Si no hubiese hábito, recuerden que la palabra hábito quiere decir la repetición de una acción. Se dice hábito que, bueno, cuando repito una acción permanentemente, me perfecciona, soy bueno. Lo contrario al hábito, que es el, lo contrario al hábito. Se me durmieron todos. Estoy hablando solo acá, me parece. ¿Qué es lo contrario al hábito? El vicio. ¿Qué es el vicio? Es la repetición también de un acto, pero en este caso malo, que no nos perfecciona. ¿Sí? Esa es la distinción entre hábito y vicio. Y acá lo que tenemos es un hábito entonces del usuario. Para los externalistas, volvemos al mismo punto y hablamos de la sociedad, tiene que haber masa crítica, ¿sí? Si no es permeable esa masa crítica, no es posible, digamos, ese cambio, y tiene que haber justamente muchos usuarios que estén dispuestos, ¿sí? A incorporar esa misma tecnología. Si no tenemos masa crítica y no tenemos cantidad de usuarios, no se puede dar ese diálogo entre lo que son los internalistas y los externalistas. Bien, entonces, analizamos la sociología en particular. Ahora vamos a analizar, ¿se acuerdan que habíamos dicho desde dos perspectivas? Vamos a analizar entonces la sociología de la comunicación. Y aquí van a aparecer nuevamente, nos propone él una serie de preguntas. La primera pregunta es, bueno, fantástico, tenemos una tecnología, pero ¿cómo va a afectar esa tecnología? ¿Sí? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? ¿En qué nos interesa desde el punto de vista de la comunicación? Fíjense en que la primera clase nosotros hablábamos de, y estamos en una facultad de una facultad de ciencias económicas, interesa el proceso de producción de un determinado mensaje, de una determinada acción de comunicación. Eso se encadena en una distribución y en un consumo. Lo mismo que ocurre con un producto determinado, estamos hablando entonces acá de una producción de representaciones, es decir,
de signos que va a representar algo para alguien. Entonces lo que aquí aparece es consumo de información, de textos y de representaciones en general. Y esto es importante porque cuando vamos a hablar de las nuevas tecnologías, estamos hablando que no solamente, como era antes, consumimos información y texto, también consumimos representaciones en general. Cuando nosotros pasamos, ¿sí?, a través del WhatsApp, le pasamos un GIF, ese GIF tiene representaciones en general que va más allá de lo textual, que va más allá de la información base que nosotros queríamos pasar. La segunda pregunta es Aparte, cómo, sí. hay una pregunta en el chat que te dicen para no ir, para no seguir, porque es una pregunta de la filmina Sí, anterior. por favor. ¿A qué te referís con masa crítica? Masa crítica tiene que haber finalmente personas que estén dispuestas a asumir esos riesgos de esa tecnología. Si no estamos dispuestos nosotros a asumir el riesgo de esa tecnología no es válida. Vamos a un caso en particular. Nosotros confiamos en la tecnología hasta que la tecnología nos pone en un cierto apuro. Si nosotros vamos a un tema estrictamente filosófico, diríamos que la modernidad a nosotros nos hizo una serie de proposiciones y una serie de promesas. ¿Cuáles eran las proposiciones y las promesas que nos hacía la modernidad? Que con la tecnología se iba a modificar una serie de aspectos de la vida que nos iba a hacer mejores. Y esa modificación, esa tecnología, ¿sí?, tenía esta idea de movilidad, es decir, que cada día iba a ser mejor. Y por lo tanto, al hacer mejor, ¿cómo se llama? Finalmente, digamos, íbamos a ser felices. Eso lo que provoca es una ruptura en el concepto que nosotros tenemos de vinculación. Antiguamente las personas, ¿sí?, antes de esta modernidad como tal, las personas confiaban en su entorno y confiaban no solamente en aquello que era lo dado. Una de las rupturas principales tiene que ver con la ruptura de las religiones. Entonces no tenemos nosotros ningún ser superior, que digamos que nos ordene técnicamente en la modernidad. ¿Por qué? Porque creemos en nosotros mismos. A partir de ahora, esa idea de poder controlar lo que sucede aparentemente está en nuestras manos, ¿sí? Antiguamente la gente venía un huracán y lo que entendía era que era propio el huracán de la dinámica en este caso, de la Tierra. Y nosotros, como éramos alguien más que habitábamos la Tierra, si no éramos los superiores, no eran quienes dominábamos la Tierra, bueno, éramos, digamos, era factible que nos pudiese suceder algo. ¿A quién se recurría? A las deidades, que nos daban obviamente la posibilidad de encontrar ahí sosiego a nuestras dudas. La modernidad corta eso. La modernidad nos promete poner en nuestras manos. A partir de ahora nosotros somos responsables, somos los que vamos a moldear la realidad, pero aparecen las dificultades. En 1989 vuela por los aires Chernobyl. Se produce la ruptura del reactor nuclear, eso produce una lluvia ácida, bueno, todos habrán visto series y demás, y entonces la zona queda inhabitable. Se contamina el agua, obviamente, hay contaminación de personas que van a morir como producto, digamos, de esa contaminación, personas que van a sufrir mutaciones que se van a ver a lo largo del tiempo en cuanto a las generaciones, una tierra en las cuales también va a ser modificada y por lo tanto no va a poder ser, digamos, habitadas. Y por primera vez tomamos nosotros conciencia de qué es lo que ocurre con ese moldear la tecnología. Y esa promesa de felicidad que nos había dado la modernidad empieza a caer en desuso. Porque obviamente lo que aparece ahí luego es la Guerra Fría, la posibilidad de los misiles y la posibilidad de terminar con nuestra vida como nosotros lo conocemos. Por lo tanto, lo que tiene que haber es esa promesa y esa promesa debe ser creída. Por lo tanto, debe haber una masa crítica de personas que estemos dispuestas a abrazar esas nuevas modificaciones tecnológicas. No sé si quedó claro la pregunta. Entonces, volviendo, desde el punto de vista de la comunicación necesitamos saber cómo se produce el proceso, pero no solamente de lo informativo y de lo texto, sino que a partir ahora de las representaciones generales. Ustedes en el año que viene, en el primer cuatrimestre, van a cruzar una materia que se llama semiótica. La semiótica lo que estudia son estas representaciones, cómo se codifican y cómo se decodifican estas representaciones. Y nosotros estamos más mediados hoy en día por mecanismos sociales que creamos que nos da obviamente sentido, ¿sí?, y representación. La segunda pregunta entonces que se van a hacer ellos es cómo y de qué manera la técnica va a modificar nuevamente el mundo social. Fíjense en que ya no solamente modifica el mundo social, también el psíquico y también el cultural, porque esa técnica va a hacer que
cambiemos, por ejemplo, ¿qué es lo que qué modifica la técnica rápidamente? El tiempo y el espacio. Piensen ustedes antes de lo que era la invención del automóvil o antes de la invención del tren. Bueno, yo para irme de aquí a Buenos Aires, si tenía que emprender la marcha, en este caso, con un caballo, o si lo hacía en este caso con un, digamos, lo hacía directamente a pie, bueno, tenía un tiempo y un espacio determinado. ¿Sí? Ese tiempo y espacio determinado estaba dado por las posibilidades de movilidad que yo tenía. Bueno, eso cambia diametralmente con las nuevas técnicas y las nuevas tecnologías, como por ejemplo los medios de transporte. Cuando me tomo un avión y estoy en 40 minutos en Buenos Aires, tiempo y espacio cambia. Ahora se apelan ustedes a la mediación digital. Estamos conectados a través de una red. Esa red está contenida por una fibra óptica. Tenemos dispositivos, tenemos cámaras. Tiempo y espacio se modifica. Yo hace un rato estaba en comunicación con una empresa mexicana que se dedica a tecnología, pues estamos haciendo un asesoramiento para ellos. Bueno, las personas están a mucha distancia, pero estamos compartiendo y un tiempo y un espacio que en el tiempo real y físico no es el mismo. ¿Sí? Ellos tienen una hora distinta a la hora en la que yo estaba. Corté ahí y luego me comuniqué por otra videoconferencia a Buenos Aires con otro trabajo. Por lo tanto, una modificación tiene que ver con el mundo social, psíquico y cultural del ser humano. Vayan a las juventudes, donde hoy en día los consumos principales tienen que ver con el streaming. ¿Sí? Bueno, el tiempo y espacio ahí se rompe y se logran comunidades que no se dan en el mundo físico, pero sí se dan en el mundo virtual. Muchas personas escuchando a alguien porque les interesa, bueno, música, pero a su vez técnicas de juego, y hay una comunidad porque se comparte. Recuerden que la palabra que ustedes están viendo ahí, que se llama comunicación, fíjense en que la raíz de comunicación es común. De la palabra común deriva comunicación, comunidad, comunión, palabras que ustedes han escuchado. ¿Qué tienen esas palabras? Tienen como base es lo común. Comunicación viene de un término del latín que se llama comunicare, que quiere decir tener algo con otro. Yo tengo verdadera comunicación con alguien cuando comparto algo común. Para muchos teóricos, la verdadera comunicación se da en el seno familiar. Bueno, yo tengo algo común con esas personas. Es más, algunos dicen que no existe la ética laboral, porque en realidad yo me sumerjo en otro mundo, como puede ser, por ejemplo, el trabajo, para hacerme de dinero, para volver, digamos, al mundo íntimo, al mundo, digamos, familiar. Volviendo entonces, tercera pregunta. ¿Cuáles y de qué orden son los procesos que producen cambios en la sociedad? Y aquí hablamos de proceso, hablamos de mecanismos que se dan para que justamente se produzcan cambios, no solamente en la sociedad, sino también en la vida de los seres humanos. Hoy, por ejemplo, los algoritmos es un mecanismo que cambia el orden de la sociedad. ¿Por qué? Porque los algoritmos, a través de la inteligencia artificial, hace correr una serie de parámetros. Yo permanentemente doy, a partir de mis consumos, una serie de datos de información, eso es procesado, y una vez que es procesado a través de la inteligencia artificial, se va mejorando ese mecanismo. Por ejemplo, el mecanismo de mostrarme aquello que me gusta a mí. Pero fíjese nuevamente, hay un cambio en la vida de los seres humanos y hay un cambio en la sociedad. ¿Por qué? Porque yo dejo de ver una parte de la realidad. ¿Sí? Cuando yo me gusta consumir algo y el algoritmo permanentemente me presenta eso, yo sigo consumiendo más de lo mismo. Pero dejo de consumir otra parte, dejo de tener comunicación y relación con otra parte. Esto se ve permanentemente en lo que se denomina la grieta en la Argentina. ¿Sí? Estoy expuesto a aquello que finalmente yo creo, ¿sí? Aquello que me da finalmente seguridad, y no estoy expuesto ante el otro. Y en realidad uno crece con el otro, ¿sí? Pero sobre todo crece con el distinto. Nadie se comunica consigo mismo. Obviamente que nos podemos comunicar consigo mismo, pero quiero decir, una verdadera sociedad está nutrida de la diversidad, del otro, ¿sí? Tema muy difundido sobre todo en la filosofía. ¿Estamos hasta acá bien? ¿O vuelvo a repetir, se durmieron todo hasta a esta altura? ¿Eh? Algunos ya está No, arriba, vamos bien, vamos algunos está bien. arriba de los libros ahí tirados diciendo, por Dios, que esto termine, que me quiero ir a comer el panchito con papa. Bueno, prometo no aburrirlos muchos. Entonces, volviendo nuevamente, decíamos, deterministas, institucionalistas. ¿Se acuerdan que analizamos nosotros la otra faceta de la sociología? Acá vamos a encontrar entonces dos grupos, los deterministas y los institucionalistas.
Repetimos, estamos hablando de la sociología de la comunicación. Interesan los procesos, ¿sí? Interesa cómo produzco, cómo distribuyo y finalmente cómo consumo. No solamente información, como decíamos, sino también representaciones sociales. Entonces, dentro de los deterministas, vamos a encontrar lo que se llama la sociedad y los sistemas. Cuando hablamos de sistemas, hablamos a su vez de lo que se llaman distintos tipos de sistemas. Economía, educación, política, cultura, familia, esos son sistemas que componen a una sociedad y que van a partir de la tecnología, ¿sí? Y sobre todo la tecnología digital, bueno, va a haber cambios, ¿sí? Va a haber rupturas, va a haber cambio, va a haber transformación permanente. Para los deterministas esto está dado y no hay ningún tipo de problema. En cambio, para aquellos que son los institucionalistas, los efectos de la tecnología, que están siempre mediados por procesos de institucionalización social, dice que son los más genuinos, ¿sí? que podemos encontrar. ¿Qué significa esto de procesos de institucionalización? Bueno, lo vamos a ver más adelante, a qué nos referimos con un proceso de institucionalización. Nosotros estamos mediados por instituciones, ¿sí? Y dice que esos procesos finalmente son los más genuinos, ¿sí? Y que están determinados finalmente por la tecnología. Entonces la pregunta es, bueno, para uno y para otro, porque recuerden que en este caso el autor lo que trata de hacer es decir, bueno, en esta maraña, ¿sí? De distintas teorías, de distintos postulados, de distintas disciplinas, cuando hablamos de la psicología, cuando hablamos de la ciencia política, de la filosofía, hablamos de la comunicación, de la sociología, son todas disciplinas. Esas disciplinas, a su vez, tienen una mirada, y esa mirada es a partir de una mirada que tiene que ver con un principio filosófico, con un principio antropológico. Lo que ustedes veían finalmente en teorías de la comunicación, lo que ven en las teorías de comunicación son distintos prismas para ver una realidad, ¿sí? Y esos prismas finalmente tratan de dar o tratan de explicar a partir de una teoría un hecho, digamos, que está ocurriendo en la realidad. Entonces, lo que le interesa al autor en este caso es determinar, bueno, más allá de esta mirada de determinista e institucionalista, cuáles son los efectos reales que tiene, en este caso, la tecnología. ¿Qué va a pasar con los deterministas? ¿Sí? Ellos van a decir, bueno, esto tiene que ver en realidad, finalmente, como decíamos, impacta en lo social, en lo cultural, en lo psíquico, bueno, el bienestar o la penuria económica. ¿Sí? La tecnología lo que nos trae finalmente es bienestar o penuria económica. ¿Participo o no participo? Y van a decir, ellas finalmente son las responsables de esta situación, porque participo o no participo de ese bienestar, ¿sí? O finalmente de estar fuera del mundo estrictamente tecnológico. Para los deterministas tecnológicos, como decíamos anteriormente, hay competencias que finalmente cambian, que se modifican, ¿sí? Y la técnica lo que va a hacer es modificar esas competencias, que no son simplemente ¿cómo se llama? Sociales, sino que también son psíquicas, que son corporales, ¿sí? Y que son culturales en los seres humanos. Nosotros les vamos a poner luego un video para que ustedes puedan ver. Es algo muy interesante que les pasa mucho a los chiquitos. Vieron que los chicos se socializan hoy en día, bueno, con las nuevas técnicas, con los nuevos dispositivos. Entonces, los chicos agarran un iPad, ¿sí? Sobre todo los chicos que aún no hablan, y claro, ¿qué ocurre, digamos, con estas nuevas tecnologías? Sobre todo tiene que ver con el touch, ¿sí? Lo que aparece, que era la interfaz antiguamente que nosotros utilizamos, que era un teclado, ¿sí? O que era algún tipo de dispositivo con el cual nosotros nos podíamos operar, comunicarnos, en este caso con la máquina, pasó directamente, eso que antes era un hard, pasó a ser un software. Es decir, hay un lenguaje que está incorporado dentro de este hard que nos permite hoy en día, bueno, directamente tenemos algo que nos permite teclear. Y no solamente eso, sino que apareció la inteligencia artificial. Como ya aprendió que yo quise poner directamente, pero puse direct, entiende y me da la posibilidad a decir, bueno, usted quiere poner directamente, entonces yo directamente lo que hago es no colocar la palabra total, sino que me da la opción de poner directamente. Como les decía entonces, esta tecnología incorpora en el touch. El touch nos permite, obviamente, modificar la pantalla, ampliar la pantalla. Para los chicos hoy en día eso es natural. Cuando nosotros le sacamos el dispositivo, lo que ocurre es que la persona trata de armar, el nene trata de armar, de ampliar la imagen recurriendo al touch. Porque eso justamente son las competencias que ha adquirido desde el punto de vista corporal, psíquicas, sociales y también culturales para nosotros. Ahí van a encontrar ustedes un par de autores.
Harold Hinz, que lo deben haber leído en Teoría de la Comunicación, a Marshall McLuhan, que dentro de la academia, McLuhan es el que más produce, porque él lo que va a hablar es de las consecuencias, va a tener el concepto este de aldea global, que ustedes seguramente habrán leído, esto de que el medio es el mensaje, ¿sí? Él comienza con esta teoría, que en realidad sale mal el libro, a ver si lo tengo aquí para mostrárselo, cuando lo llevan a imprenta, el editor se equivoca y le pone el masaje es el mensaje. Y queda que el masaje es el mensaje. Y él dice, no lo cambien, que está muy bien así. El título original era el mensaje, esta idea del medio es el mensaje. El medio que yo utilice va finalmente a, va a interactuar en el mensaje que yo quiero dar. Ustedes saben que él es canadiense, tiene una gran proliferación, no había sido muy reconocido por parte de la academia porque justamente él escribía muchos textos vinculados a lo tecnológico y no seguía un criterio propio de la academia en cuanto a una disciplina y a ciertas reglas que impone la academia, tanto de investigación como en este caso de publicación. Otro de los autores que vamos a encontrar ahí son personas que se van de Alemania, ¿sí? Es la escuela de lo que se llama la escuela de Frankfurt en Alemania, Adorno y Horkheimer van a ser deterministas tecnológicos. Seguramente ustedes también han leído a Adorno y a Horkheimer en teorías de la comunicación. Esos autores aún siguen estando vigentes porque van a explicar gran parte de los cambios que se van a producir dentro de las tecnologías. De hecho, son la base y la cuna para las nuevas teorías de comunicación. Una de los desarrollos principales dentro de la teoría de las nuevas tecnologías, perdón, dentro de las teorías digitales, teorías de comunicación digitales, aparece la escuela de Palo Alto, lo que se llama la Universidad Invisible, en donde justamente se dan los principales desarrollos tecnológicos. Ahí van a encontrar conceptos como esta idea de la hibridación, conceptos que se manejan en comunicación como ecosistemas, ¿sí? Hacen una referencia finalmente a la idea natural y lo llevan a la comunicación y una comunicación sociológica. Lo van a encontrar también en todo lo que es la escuela danesa, ¿sí? Ellos se han especializado, sobre todo esos teóricos, en las nuevas tecnologías, en las nuevas teorías, perdón, de la comunicación. Dentro de los deterministas tecnológicos vamos a encontrar a Giovanni Sartori, ¿sí? Seguramente, tal vez lo habrán leído, seguramente, porque lo que va a hacer es una apreciación de la persona, ¿sí? En función de los cambios que produce, de un punto de vista filosófico, lo que produce en las personas humanas. Y este señor es un sociólogo también alemán que se llama Luhmann, que tal vez lo hayan leído ahí también, porque él va a hablar de la teoría de los sistemas, ¿sí? Y cómo esa teoría dinamiza finalmente, explica una nueva forma de entender a la sociología. No lo hace bajo categorías como lo venía haciendo la sociología, sino que hace una revolución total en el marco de lo que son las teorías sociológicas. Bien, en cuanto a los efectos, pasamos entonces ya no a los deterministas, sino al segundo grupo, los institucionalistas. Y para ello la tecnología es la base sobre la cual se desarrollan los verdaderos mecanismos de cambio social. ¿Se acuerdan los otros que decían, bueno, o te subís al barco o no te subís? Si no te subís, quedás afuera, y si te subís, bueno, vamos para adelante, ¿sí? Hoy en día para nosotros nos es válida la tecnología, pero para muchas personas tener una app, por ejemplo, para vacunarse, si hay mucha gente que no se ha vacunado porque nosotros a veces no logramos comprender que las personas no están, digamos, alfabetizadas desde el punto de vista digital. Todos creemos que las personas, digamos, lo están y todos comenzamos a actuar de esa manera, pero hay mucha gente que está apartada, ¿sí? Ni hablar las personas mayores con las tecnologías, obviamente, digitales. Sobre todo porque vieron ustedes que las tecnologías son totalmente intuitivas, en el sentido que tanto los campus, cuando se desarrollan los software, como también se desarrolla el hardware, lo que se hace es que sea intuitivo. Las personas mayores lo que tienen son metodologías y por lo tanto lo que determinan que si meto el dedo mal, se rompe. Si ustedes le dan un teléfono a un chico, el chico no va a pensar que se rompe. Lo que va a hacer es indagar, va más o menos a ver por dónde va y entiende que siempre hay una crucecita que es justamente para salir, ¿sí? Esto tiene que ver con expandir, porque justamente lo que se han hecho es totalmente intuitiva las tecnologías y eso lo aporta gran parte el desarrollo del software de los videojuegos, que por otra parte, como dicen las mamis, que hacen mal los videojuegos, créanme que no hacen mal. Las últimas investigaciones acreditan que las personas que juegan videojuegos, dado que se
enfrentan a escenarios totalmente distintos, donde tienen que hacer alianzas, tienen que aprender estrategias. Lo que se ha comprobado a lo largo del tiempo es que las personas que han jugado videojuegos se adaptan mejor a los entornos de cambio y sobre todo los entornos laborales complejos, porque justamente se pueden adaptar rápidamente, porque se pueden adaptar al cambio, ¿sí? Y pueden armar estrategias rápidamente en esa idea de haber experimentado en el mundo virtual antes que el mundo real. Entonces decíamos, los institucionalistas dicen ellos que la tecnología finalmente se desarrollan los verdaderos cambios sociales y dice que van a alterar obviamente las instituciones. ¿Cuáles son las instituciones? Todas ellas, científicas, militares, religiosas, culturales, económicas, ¿sí? Todas las instituciones se van a ver finalmente, van a recrear nuevos mecanismos de cambio social para poder adaptarse a las tecnologías. Acá vamos a ver a Raymond Williams, que seguramente ustedes también lo han leído en teoría de la comunicación, es uno de los clásicos que se leen, y también a Jesús Martín Barbero, que proviene de lo que se llama la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Ustedes habrán visto que existen grandes escuelas, que en realidad no existían grandes escuelas, pero para poder estudiarlas se les dio esa idea, lo que se llama la Escuela Latinoamericana de Comunicación, que produjo mucho a partir de lo que son los estudios culturales vinculados a lo que son las comunicaciones de masa y a los medios de comunicación. Encontramos la Escuela Norteamericana de Comunicación, la Mass Communication Research, que se dedica exclusivamente a investigar, pero desde el punto de vista del campo, qué ocurre con la comunicación, ¿sí? ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los efectos que ocurren en la comunicación? Cruzando el charco, encontramos a lo que se llama la Escuela de Frankfurt, que tiene un gran ascendente, sobre todo, ¿cómo se llama? Que tiene un gran ascendente, sobre todo en la Escuela de Frankfurt, en la escuela alemana, y ellos van a ser, esa escuela principalmente por la base teórica que tienen, van a ser totalmente críticos del proceso tecnológico, porque ellos finalmente, por donde abrevan sus teorías, entienden que atrás de eso hay un gran proceso económico, ¿sí? Y ese proceso económico lleva obviamente a un mecanismo de, ¿cómo se llama?, de sumisión por parte de las personas. Jesús Barbero, en realidad, él es español, que termina radicado ¿cómo se llama?, en Colombia, y él tiene un libro que es muy especial, que nosotros lo vamos a ver, porque a partir de eso es un cambio. Él hablaba de que si existen medios, bueno, entonces existen mediaciones. Otro autor, que luego lo va a completar a él, dice, bueno, pero como Jesús Barbero decía que había mediaciones, si hay nuevos medios, bueno, a eso le vamos a llamar hipermedios, y entonces habrá hipermediaciones, ¿sí? Es decir, que se va a producir algo más allá del medio que va a estar interactuando, que luego lo vamos a ver. Y sobre todo Jesús Barbero es una de las personas tal vez más interesantes en cuanto a poder leer. Bueno, finalmente terminamos diciendo, el trabajo del doctor entonces Luciano Elizalde se va a dividir entonces en algunas partes. La primera, repasar la discusión teórica como acabamos de ver nosotros, ¿sí? Que se da en dónde, como decíamos, sociología general, sociología de la comunicación, sociología de la técnica, ¿sí? Eso es lo que hace su trabajo. Segundo punto que le interesa a él, punto número 2. Va a realizar una hipótesis. Bueno, ahora ya hemos visto a todos, entonces se trata de formalizar una hipótesis. Esa hipótesis puede ser comprobada o no, ¿sí? Esa hipótesis va a elucubrar, va a presentar, ¿sí? Va a plantear un determinado tema. Tercero, lo que va a hacer dentro de su trabajo, el doctor Luciano Elizalde va a hacer proponer un modelo teórico, decir, bueno, ¿por qué no recreamos un solo modelo teórico, ¿sí?, que analice ejemplos concretos? Ya no esta idea simplemente de lo que pasa en un u otro lugar, cómo participa la gente finalmente de la tecnología o no, sino que pueda analizar ejemplos concretos. Y va a utilizar, ¿sí?, dos vertientes. Uno es la historia de la tecnología. ¿Se acuerdan que decíamos nosotros al principio que no nos da los tiempos a nosotros para hacer una historia de la tecnología, yendo a el papiro, que es una de las primeras tecnologías que nosotros digamos, conocemos? Uno dirá, bueno, pero ¿qué efecto tiene eso? Bueno, las escrituras que llegan hasta nuestros días se dieron sobre ese soporte, ¿sí?, que era el papiro en donde se reservaba ese conocimiento. Entonces lo que va a hacer él es utilizar a la historia de la tecnología y va a darle un especial foco a la tecnología de la comunicación. Le interesa no solamente la tecnología, toda la tecnología, sino que le interesa en especial la tecnología de la comunicación. Y vamos a empezar entonces con un hecho que es significativo,
que es el hecho que hace un cambio trascendental como es la aparición de la imprenta, ¿sí? Porque va a haber una ruptura ahí social. ¿Se acuerdan ustedes que quiénes eran los únicos que estaban dados para poder conocer? Bueno, sobre todo aquellos que podían leer. ¿Y quiénes podían leer? Bueno, ciertas familias hacendadas que estudiaban griego, que estudiaban latín, pero que además podían acceder a los libros. ¿Se acuerdan ustedes que los libros eran manuscritos? Por lo tanto, los monjes, sobre todo que eran los amanuenses, eran los que escribían, ese conocimiento quedaba guardado en una biblioteca y los que podían acceder a la biblioteca eran aquellos que eran las familias que estaban dados y destinadas al poder. Lo que va a hacer, finalmente, y ahí vamos a encontrar a Lutero, que es el gran reformador de la iglesia, es decir, bueno, señores, a partir de ahora hay la posibilidad de donde todos pueden, digamos, acceder al conocimiento. Por eso él va a tomar como uno de los hechos esenciales a la imprenta. Entonces, los mecanismos sociales determinantes, esto va a ser esa va a ser la idea base donde va a partir Luciano Elizalde para hacer esto, que tiene que ver con aunar una misma teoría, proponer una hipótesis y analizar a partir de eso entonces casos concretos, reales, ya no simplemente un hecho teórico. Dice, los mecanismos sociales determinantes de la tecnología y los mecanismos tecnológicos determinantes de lo social se encuentran entrelazados. Y dice él, funcionan todos y cada uno, pero en diferentes niveles de la realidad. Es decir, que no descree de ninguno de los que habían comentado antes, sino que dice, bueno, pero está todo junto, y eso junto funciona todos a la vez, pero en diferentes niveles de la realidad. Segunda idea que va a tener él, el concepto de la complejidad, ¿sí? Generalmente nosotros para poder analizar una situación lo que hacemos es quitarle la idea de complejidad para poder reducir y para poder entender algo. Él lo que dice es al revés. El desarrollo de las relaciones entre técnica y sociedad se produce dentro de un contexto complejo, donde intervienen muchos y variados mecanismos, ¿sí? Tanto técnicos como sociales. Es decir, no es que podemos descreer de unos y de otros. Es todo a la vez, por un lado, todo entrelazado, pero además todo complejo. Y como les decía, va a analizar dos artefactos. Uno de ellos tiene que ver con la imprenta y el segundo tiene que ver, obviamente que es algo totalmente mecánico, digamos, inicial, mucho antes obviamente que la máquina a vapor. Y luego lo que tenemos aquí ya es una tecnología que funciona a partir de un tubo de rayos catódicos y que finalmente se conecta a partir de lo que es el éter, ¿sí? A partir de la utilización de lo que es el éter, a través de esas señales, que son señales analógicas, se va a poder dar una transmisión y por lo tanto va a poder reproducirse no solamente sonido, como era hasta ese momento, como era la radio, sino que se va a poder reproducir, en este caso ya audio y video, ¿sí? A partir de un elemento físico, no digital, analógico, como es el caso de las pantallas, los tubos de rayos catódicos. Bien, ¿qué va a decir entonces él? Primero, imprenta. Él va a hablar de lo que es la percepción del espacio. Y va a decir el proceso de prueba y de aplicación del artefacto técnico, seguido por el proceso de problematización, ya no me da la cabeza a esta hora, con el contacto de diferentes grupos sociales termina en un proceso de institucionalización que define y produce las condiciones para que comiencen a producirse los efectos técnicos y universales de la técnica sobre el cuerpo o el sistema nervioso del ser humano. Señores, un pulmotor a esta hora. Entonces, ¿qué es lo que trata de decir él? Bueno, miren, va a aparecer un artefacto técnico, en este caso la imprenta, pero ¿qué va a producir? Lo primero que va a hacer es contactarse con un grupo determinado social. ¿Qué es lo que va a hacer? Es expandir ese artefacto técnico, porque ya no estamos hablando de que yo voy a tener una imprenta, sino que se va a reproducir ese artefacto, ¿sí? Innumerables veces. Y por lo tanto, el texto que yo estoy manejando se va a reproducir innumerables veces. Entonces dice, no termina en los grupos sociales, ¿sí? Termina en un proceso de institucionalización. ¿Por qué? Porque ahora todos pueden acceder a lo educativo. Y la educación es una institución. ¿Me siguen hasta acá? Pero a su vez dice él Sí. que va a haber condiciones para que comiencen a producirse los efectos técnicos y universales de la técnica sobre el cuerpo o sobre el sistema nervioso del ser humano. ¿Por qué? Porque ahora tenemos un libro, ese libro vamos a poder leer historias, esa recreación de historias que yo no las voy a vivir, pero voy a saber lo que es, por ejemplo, conocer otro país, tener la experiencia de subirme a un buque. Aunque no lo haga, voy a tener la experiencia y lo va a vivir el sistema nervioso. Por lo tanto, dice que la técnica se va a sentir en el cuerpo y se va a sentir en el sistema nervioso. ¿Se entiende? Como veíamos entonces anteriormente, es un sistema
que tiene que ver con esta condición que se produce, todo junto, pero a su vez todo complejo. Vamos a la televisión. ¿Qué va a pasar con la televisión? ¿Se acuerdan? Volvemos para atrás. Decíamos, fíjense que con la imprenta hay una percepción del espacio. Lo mismo va a ocurrir con la televisión. Hay una percepción del espacio. ¿Se acuerdan que había dos variables, decíamos nosotros que trabajamos? Uno es tiempo y el otro es el espacio. Esto va a ser un tema recurrente dentro de la sociología, va a ser un tema recurrente dentro de la filosofía. Recuerden que nosotros, lo que se llama la comunicación, y en especial luego lo que es el periodismo, la comunicación abreva de otras, de otras disciplinas, principalmente la filosofía. ¿Sí? A partir de la filosofía se fue creando lo que, digamos, otras disciplinas como la teoría política, ¿sí? La sociología, luego aparece la psicología, hasta que aparecen las teorías de comunicación. Y las teorías de comunicación después se ponen como una disciplina y aparece finalmente la comunicación como una disciplina ya autónoma de las diversas disciplinas. Volviendo entonces, ¿qué va a decir él? La televisión fue un medio que modificó la experiencia de lo cotidiano. La forma que ha adquirido la televisión es el ambiente o el entorno en sí mismo. La televisión ha modificado los criterios de sentir el espacio, el tiempo, la percepción de lo normal y de lo anormal, ya que es muy eficaz para transformarse en ambiente. ¿Qué significa esto? Adquiere un rol, adquiere un lugar, ¿sí? Va a determinar los tiempos, va a determinar las experiencias, no solamente la televisión en cuanto a lo físico, sino lo que los productos que vamos a ver nosotros dentro de la televisión. Y fíjense que está hablando de la primera televisión, ¿sí? Del lanzamiento de la televisión en 1939. Pero esto también es aplicable hoy en día a la televisión actual. Cuando nosotros vemos televisión, ya no lo vemos televisión en cuanto al aparato físico que nosotros conocíamos, sino que vemos una televisión que está cambiada en la percepción del espacio. Veo mi serie de Netflix, veo mi serie de HBO, veo mi serie de Apple TV a la hora que yo decido. Y a su vez la percepción de espacio cambia porque antiguamente estaba determinado por una cuestión estrictamente económica, ¿sí? ¿Cuál era finalmente, digamos, el espacio en que yo debía ver en qué tiempo y en qué espacio yo debía consumir esos contenidos? Eso, con la nueva, con la nueva televisión digital, eso obviamente cambia radicalmente. Imagínese usted que, por ejemplo, la televisión siempre obviamente estuvo mediada por lo que se llama la publicidad. ¿Cómo se hacía antiguamente en los primeros programas de televisión? Recuerden que no existía la posibilidad de grabar. Por lo tanto, la televisión, igual que la radio en ese primer momento, era todo en vivo. Alguien salía del estudio, entraban otros, porque no había la posibilidad de cortar, de grabar, ¿sí? De editar. Esto que para nosotros hoy en día es muy sencillo, por eso nosotros les pedimos a ustedes que editaran un video. Y ustedes lo pueden editar porque dice, bueno, yo grabé 6 minutos, esto no me gusta, cambio esto, corto esto, acá le pongo una imagen. Imagínense que en ese momento en la televisión no se podía hacer. Todos los efectos sonoros debían ser hechos en el lugar. Todo lo que eran los efectos musicales necesitaban una banda que estuviese en vivo, ¿sí? Y todo eso necesitaba un guión, porque imagínense que a su vez en un estudio de televisión, bueno, yo no puedo entrar todos los días por cualquier lado, tengo que entrar siempre por el mismo lado para que obviamente el camarógrafo me pueda enfocar, pero a su vez el que es el director de cámara sepa, digamos, cuál es la secuencia que tiene que mostrar. Por lo tanto, espacio y tiempo son ampliamente modificados en esta idea de la percepción a partir de uno de los instrumentos como es la televisión. Próximo texto, y está vinculado a esto de la sociedad de la información, perdón. Dentro del texto queda una conclusión que saca el doctor Luciano Elizalde, pero qué buena historia sería si le cuento el final o no. Es como arruinarles la serie de Netflix, ¿no? Entonces, les dejo a ustedes para el final, a partir de que seguramente esta noche antes de dormir van a volver a leer el paper, lo van a abrazar así a Elizalde para ver, digamos, qué dice el final. Pasamos entonces al texto que está vinculado a la sociedad de la información, conocimiento y aprendizaje. En realidad, estamos hablando siempre de lo mismo, o pareciera que son sinónimos, información, conocimiento y aprendizaje, pero claramente lo que cambia aquí es cuál era el valor, ¿sí? que requería o que tenía, digamos, la sociedad. Y por lo tanto, un señor que se llama Daniel Belz en 1966 lo que va a hacer es un sistema que tiene que ver con lo productivo y que presente estos modelos, que después va a finalizar en esta idea de sociedades.
Fíjense ustedes que está presente en este gráfico, que es bastante claro, la sociedad característica, la sociedad preindustrial, ¿sí? El comienzo de la sociedad preindustrial, la sociedad industrial como tal, y la sociedad postindustrial, que sería, digamos, lo que se llama la revolución de la cuarta revolución. Vamos a ver que existen revoluciones, luego lo vamos a ver sobre todo en un video, cómo se producen estas revoluciones y cuáles son los saltos cualitativos tecnológicos que se producen en cada una de estas revoluciones. Pero volviendo a la primera sociedad, característica, ¿qué es lo que hay? Hay recursos, hay modas y hay tecnología. En la sociedad preindustrial, ¿cuál era el recurso? La tierra. Quien tenía la tierra extraía los recursos, el modo, ¿sí? Era la extracción de los recursos que tenía la tierra, por ejemplo, los minerales. ¿Y en qué estaba centrada principalmente la tecnología? Bueno, en las personas que labraban la tierra y que hacían extracción finalmente de esos bienes. Por lo tanto, la tecnología estaba centrada en la persona, mano de obra. Pasamos a la sociedad industrial. Bueno, ahí el recurso principal ya deja de ser la tierra. ¿Qué nos interesa a nosotros? La maquinaria y la energía. Cualquier realidad, cualquier similitud con la realidad, nos están engañando. Si ustedes ven más o menos nuestra economía, es una economía de la información o de la maquinaria y la energía. Bueno, tenemos señores que son dueños del campo, pero que en realidad no van al campo, que no usan mano de obra, no está centrado en la mano de obra, sino que está sentado en la maquinaria y en la energía. Bueno, hoy en día tenemos una cosechadora que a su vez está conectado a un software, que a su vez está conectado a un satélite, que hace una georreferenciación, que a su vez tenemos un satélite, que es un satélite meteorológico, que no es de comunicaciones, sino que me que a su vez me mide cuál es la temperatura de la tierra, cuál es la intensidad de la lluvia, y a partir de esos datos yo puedo prever si tengo que cosechar, no tengo que cosechar, ¿sí? Entonces, en la era industrial, el recurso es la maquinaria, la energía, el modo es la fabricación, ya no es extractivista. Quiero fabricar para vender unidades, y cuanta más unidades vendo, ¿sí? Más plata gano. ¿Y la tecnología cuál es? Bueno, está centrada en el capital. Para tener más maquinaria, ¿qué necesito? Tener más capital. Cuanto más capital tengo, más maquinaria tengo. ¿Se entiende? Pongamos un ejemplo concreto. Bueno, yo por ejemplo, vamos a la anterior, a la preindustrial. Bueno, yo produzco granos, ¿sí? Produzco granos, vendo los granos. Lo vendo al grano a 100 pesos, ¿verdad? El próximo año tengo otro señor que en realidad produce maquinaria. Entonces el señor lo vende a 100 pesos. ¿Me siguen? Vamos a poner una locomotora. Yo vendí grano, me dieron 100 pesos. El señor vendió una locomotora, le dieron 100 pesos. Al año siguiente, yo vendo el grano a 100 pesos. El señor hace un pequeño cambio de tecnología y lo vende a 120. ¿Se entiende? Entonces lo que va ocurriendo es que la tierra, ¿sí? El valor de extracción va teniendo uno, sin embargo, en la era industrial está centrada en el capital porque justamente se reproduce ese capital como consecuencia de que, como consecuencia de la opción de la maquinaria. Y en la idea de la sociedad, digamos ya post-industrial, lo que tenemos que lo más importante es la información. Pero no solamente la información, sino lo que me interesa a mí es el procesamiento de esa información. Pero para poder tener procesamiento de esa información necesito una tecnología. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la tecnología? La tecnología de conocimiento. Necesito, por ejemplo, ahora una computadora, pero esa computadora que tenga capacidad de hacer cálculos, por lo tanto, para tener capacidad de hacer cálculos necesito memoria. Para tener capacidad de tener memoria, necesito mejores microprocesadores. Para tener entonces esa idea es que la computadora en realidad no habla conmigo. La computadora entiende ceros y unos, que en realidad es el lenguaje que se va a comunicar conmigo, lo que se llama el sistema binario, pero en realidad no entiende eso tampoco la computadora. La computadora entiende, en definitiva, de voltajes. Un voltaje más alto, un voltaje más bajo, eso es lo que entiende la computadora. Pero para que eso ocurra, entonces necesito una tecnología centrada en el conocimiento. Si no tengo conocimiento, no puedo entonces procesar información. Si no proceso información, y estamos hablando que cada día hay más volumen de información, por lo tanto necesito más capacidad, más modo de procesamiento. Hoy necesito, para el nivel de información que manejo, el volumen de información, que es imágenes, que es fotografía, que es audio de voz, ¿sí? Que son hardware, que son software, necesito hoy en día mayor procesamiento. ¿Estamos acá? ¿Entendieron algo? Como no estoy viendo, digo, ya se fueron a dormir. Y me he quedado solo, obviamente, hablando.
Por lo tanto, teníamos entonces el concepto de las 3 tipos de sociología y nuevamente el autor lo que va a plantear es una mirada ética, porque va a decir, guarda con lo que se viene, ¿sí? Porque fíjense que estamos hablando de las tecnologías y no hablamos ahí en particular de las tecnologías, de la disrupción de las tecnologías de la comunicación y de la información. Como siempre les digo, les dejo esa tarea a ustedes de la conclusión que obtiene en este caso el autor. Próxima clase, en este caso lo que va a hacer es asincrónica. Vamos a tener a 2 autores para que ustedes puedan leer. Uno de ellos tiene que ver con Cobo Romaní y Juan Cristóbal, que ellos lo que van a intentar hacer es, van a analizar distintas definiciones. Nosotros nos quedamos con esta porque nos parece que es la más, la ideal, la que mejor describe, digamos, lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Lo vamos a hacer en todas las sociedades que hemos visto. Nos interesa a nosotros en la sociedad del conocimiento, por este concepto que veíamos anteriormente, es decir, nos interesa la información, esa información que tiene que ver con procesar esa información y por lo tanto necesitamos más conocimiento para poder procesar esa información. Entonces vamos a llegar por primera vez a un concepto de tecnología de la información y la comunicación, materia que estamos cursando. Medio raro, ¿no? Después de 4 clases que vamos a llegar a una definición, pero bueno, esto es así. Y finalmente, queremos que lean Fuentes Navarro, ¿sí? Que es un investigador, que lo que va a plantear él es las investigaciones en comunicación. ¿Qué pasó con la comunicación? La comunicación se expandió dentro de lo que es la comunicación, empieza a derivarse lo que son distintas disciplinas. Ustedes se van a encontrar ahí como periodistas digitales, van a ver dónde se ubican y hacia dónde tiende finalmente su carrera, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las competencias que ustedes van a tener que tener como futuros comunicadores, en este caso con las nuevas tecnologías? Estamos en una transición ahora. Estamos enseñando cosas que en el futuro van a ser la base que les va a servir, pero estamos recién viendo la punta del iceberg de lo que realmente se viene en materia de comunicación. Repito, porque en realidad el gusto, la acción hoy en día está en las audiencias. Las audiencias eligen y esto hace que nosotros tengamos que tener rápidamente un diálogo para saber qué quieren esas audiencias y por lo tanto qué le puedo ofrecer a esas audiencias. Y la única forma de hacerlo es con las tecnologías, porque necesitamos, para saber qué quieren las audiencias, procesar altos volúmenes de información. Eso fue, obviamente, eso fue posible como consecuencia de algunos cambios que se han dado en la industria, que es lo que vamos a tocar recién en la unidad número 2. Hasta aquí finalizamos entonces los conceptos de de los papers que tenemos para hoy y, como les decía, queda la clase siguiente, que va a ser, en este caso, digamos, asincrónica. Señores, hemos estado 1 hora 35 minutos y si ahora que dejo de proyectar encuentro a alguien, me voy a sentir muy, pero muy conforme. ¿Preguntas, consultas? Sí. Tengo una consulta. En el segundo texto, cuando hace referencia a la sociedad de la información, conocimiento y aprendizaje, ¿son la misma o son 3 sociedades diferentes? Son 3 sociedades diferentes. ¿Sí? Son 3, por eso yo me paro para explicarles a ustedes la sociedad estrictamente, digamos, del conocimiento, que es la que nos interesa a nosotros desarrollar. Pero el autor lo que va a hacer es describir de dónde vienen los 3 tipos de sociedades. Quiero decir, cada uno de los autores, sociólogos, va a tratar de interpretar desde la mirada disciplinar que tiene, bueno, va a decir, esta es una sociedad. Por ejemplo, hay autores que hoy en día hablan de la sociedad del riesgo, ¿sí? Y hacen una descripción de esa sociedad de riesgo. Lo que comentamos anteriormente, bueno, la tecnología nos puso en riesgo. Y entonces, ¿cómo se vive una sociedad del riesgo? Y a partir de eso se hace, obviamente, una nueva teoría y por lo tanto el planteo de esa sociedad de riesgo. ¿Qué es vivir en una sociedad, digamos, de riesgo? ¿Cómo se convive en esa sociedad de riesgo? Nosotros que estamos en el ámbito de la comunicación nos interesa saber finalmente qué ocurre con las tecnologías de la información. Porque ahora vamos en la unidad número 2, cuando finalicemos esto, vamos a empezar a hablar, bueno, pero ¿qué es esto de lo digital? ¿Qué cambio tenemos finalmente en lo digital? Para después ver cómo utilizamos esto que se llama digital, ¿sí? Levantó la mano Antonina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, no es consulta, pero vengo a hacer un aporte
Diga. porque la verdad que estoy como impactada, porque yo hace 2 años cursé la materia de Introducción a la Información y Comunicación de la carrera de Bibliotecología, y ahora leyendo los textos cambió un montón lo que es las teorías de la sociedad de la información, del conocimiento. Me acuerdo que cuando yo lo vi era una sola sociedad, que se Exacto. denominaba así, pero porque también la profesora nos explicaba esto de que va cambiando constantemente, ya el plan de estudios se había quedado medio obsoleto. Entonces ahora leyéndolo es como digo, bueno, cómo también va cambiando los textos del año 2010, 2009, como ponías recién las referencias. Entonces es increíble hasta cómo en estas cosas se va cambiando lo que es la teoría y la mirada. En unos años Totalmente. seguramente ya haya cambiado. Sí, Y nada, totalmente. me impactó porque fue hace 2 años que la cursé la materia. Y ya como que yo dije, bueno, esto lo sé. Empecé a leer y digo, no, esto no es lo mismo. Entonces es como que nada, me impactó bastante eso. Cuando veamos todo lo que es la sociedad de la información y veamos estrictamente lo que es el hard, vamos a ver cómo tenemos nosotros lo que se llama lo incremental, lo exponencial. Vamos a ver cómo hoy en día nosotros podemos procesar información que hasta hace tiempo atrás, de hecho las investigaciones que hace la neurociencia habla que nuestro cerebro se expandió como consecuencia de los adelantos tecnológicos que nosotros hoy en día operamos. Que parece que no nos sirve mucho, obviamente, porque a veces parece que nos comportamos peor que nuestras generaciones, nuestros antepasados. Pero lo cierto es que lo que hay es, si ustedes se fijan, simplemente hagan un simple ejercicio. Si yo le preguntara a ustedes cuándo se creó, por ejemplo, Netflix, ¿sí? Cuándo se creó, no sé, Spotify, cuándo se creó, no sé, TikTok. A nosotros nos parece que hace muchos años, pero cuando nosotros los observamos es muy poco tiempo. Muy, pero muy poco tiempo. Y esto está dado justamente por esto que decíamos, estos conceptos que se analizan, masa crítica, ¿sí? Para nosotros surge natural y la sociedad en realidad no se pregunta, no se consulta, no se interroga sobre estos temas que nosotros charlamos. La idea de poner esta primera unidad es para que tengamos una mirada crítica finalmente sobre la tecnología, porque luego vamos a ver procesos, ¿sí?, que cambian radicalmente y en algunos casos pueden atentar contra las personas. De hecho, atentan hoy en día. Vamos a ver cómo se producen ciertos procesos de polarización en donde, bueno, la tecnología finalmente determina o moldea quiénes deben, a quién nos presentan como buenos y a quién nos presentan como malos. En donde en algunos casos ya el ser humano no interviene. ¿Sí? El ser humano ya no interviene porque están interviniendo esas mismas tecnologías de las cuales obviamente aprenden. Y aprenden a partir de lo que nosotros hacemos. Imagínense lo que va a hacer con la tecnología de quinta generación. Hoy en día en nuestros teléfonos tenemos lo que se llama el 4G, que es la tecnología, digamos, es la tecnología por la cual nuestro teléfono se comunica, ¿verdad? Todos estos teléfonos tienen una antenita que nos permite comunicarnos con las antenas que nosotros vemos en la calle. Bueno, lo que se viene son antenas más pequeñas y mayor velocidad. Eso nos va a permitir conectar muchas más cosas a nuestros dispositivos, lo que se llama el Internet de las cosas. Vamos a tener nuestra heladera, ¿sí? Vamos a tener no solamente nuestra heladera, nuestro auto, porque recuerden que las tecnologías lo que permiten es intercambiar información. Esto parece muy sencillo, pero hasta hace muchos años atrás esto no ocurría así. Bueno, yo tenía mi cámara fotografía analógica, tenía que ir a revelar la fotografía, pero no la podía compartir con ustedes. Bueno, ustedes hoy en día agarran la fotografía, la recortan, se la mandan a alguien, le ponen alguna carita, le hacen un GIF, reproducen un nuevo contenido, le dan sentido a un nuevo contenido, crean un nuevo mensaje, ¿sí? Y eso hace que se comuniquen con sus familiares, almacenan una serie de informaciones. Bueno, eso ha traído consecuencias éticas reales, ¿no? Porque obviamente esto también crea una memoria. Se rompe la estructura que nosotros hemos visto hasta el momento. Es decir, nosotros conocíamos antiguamente lo que era el mundo privado y el mundo público. Hoy en día, esa distinción entre lo público y privado no existe más. Lo que yo hoy en día ponga en un dispositivo, eso quedará grabado. Y eso mañana, cuando me quieran contratar, las consultoras hoy en día analizan nuestro perfil digital y conocen más de nosotros de lo que nosotros creemos. Entienden qué gustos tenemos, con quién nos relacionamos, qué tipo ¿cómo se llama?, de ropa, cuáles son nuestras ideas principales. Sacan un perfil si somos activos o si no somos activos. ¿Qué nos emociona? ¿Qué nos preocupa? Y toda esa información va a quedar hoy en día grabada. Ni hablar cuando ponemos un texto, ¿no? Que después tenemos que dar consecuencias. Ustedes habrán visto lo que ha pasado, por ejemplo, con los rugbyers. Bueno, a los 22 años yo en el club hago tal chiste. Bueno, cuando soy adulto después tengo que dar respuesta por eso que he dicho, que obviamente aparece ofensivo y aparece como algo, ¿cómo se llama?, que la sociedad hoy en día, digamos,
hoy en día castiga. Vamos a empezar a ver entonces qué pasa con esa disrupción. Nosotros le vamos a poner, con Verónica, le vamos a poner una pequeña prueba, que en realidad es autoconocimiento. La idea es que ustedes no recurran a nadie, porque la idea es que contesten un par de preguntas y luego, terminada la unidad, ustedes puedan reconocer a ver qué cosas sabían y qué cosas, tan solo por el sentido común, podían contestar, y qué cosas finalmente aprenden una vez que finalice, digamos, la unidad. Esa unidad es la central, porque después nos da puntapié inicial para saber cómo vamos a utilizar esas tecnologías, ¿sí? Y que les va a servir obviamente a ustedes en su actividad, en su actividad estrictamente profesional. Vamos a ver también algunas esquelas de las nuevas teorías de comunicación, ¿sí? Que distan bastante de las teorías que ustedes han visto, porque obviamente todo estaba relacionado con la comunicación de masa y por lo tanto de esta cuestión direccional, ¿verdad? Uno que se comunicaba a otro. Vamos a ver la ruptura que da las tecnologías digitales con la aparición de Internet, ¿sí? Esta idea de poder comunicar, y sobre todo la primera base va a ser la computadora. La computadora va a ser el cambio radical que va a aparejar, digamos, las comunicaciones digitales, ¿sí? ¿Alguna otra consulta, alguna otra pregunta? ¿No? Están agotados, le veo las caras, están agotados. No sé cómo van a llegar entonces al día viernes. Bueno, muy bien. Quedan actividades entonces en la plataforma, nos seguimos comunicando por ahí. Nosotros les vamos a hacer después una propuesta con Verónica, los vamos a hacer votar. Cuando estábamos en lo presencial siempre utilizábamos en el aula, porque además había la posibilidad de conexión, hacíamos que votáramos y utilizábamos para eso un software en particular. Le vamos en la próxima clase, que es la presencial el día lunes, vamos a hacer una votación, vamos a ser muy democráticos. Pero como nosotros tenemos el poder, vamos a terminar definiendo, porque manejamos los datos, para que entiendan de qué va la sociedad de conocimiento. Vamos a hacer una propuesta y en función de cómo se vote, le vamos a hacer la propuesta, digamos, de esa actividad especial. Segundo punto, por favor, vayan conformando los equipos, porque les vamos a presentar la primera AP para que ustedes puedan trabajar. También les vamos a dar ingreso a lo que es el Museo Digital de las Comunicaciones. Es un museo físico, pero lo que hicieron fue digitalizarlo en tour, con un tour de 360, para que ustedes puedan ingresar y para que puedan entender de qué va a ir la primera AP. Lo que vamos a hacer con la primera AP, nos vamos a ir a los sistemas tecnológicos previo, ¿sí? Que muchos de ellos son aparición a partir, digamos, de la guerra, para que ustedes elijan un dispositivo, porque van a trabajar en equipo, un dispositivo. Y después les vamos a mostrar cómo van a tener que presentar ese dispositivo, ¿sí? Muy bien, Vero, ¿alguna consideración? No, solamente recordarles a aquellos que todavía no hicieron la presentación, que tienen tiempo para hacerla. Aquellos que no contestaron la encuesta de consumos culturales, bueno, les queda 15 minutos para contestarla. Si alguno no puede, extendemos un poquito el día, o la puedo extender porque nos interesa conocer los consumos culturales que tienen. Sobre todo aquellos que han ingresado recientemente a la plataforma por distintos motivos. Recordarles también que el viernes es la entrega del trabajo práctico número 1, que es sobre los textos de determinismo y constructivismo social. Recuerden que es grupal, ¿sí? Y se entrega un solo archivo por grupo a través de la plataforma, ¿sí? Tengan en cuenta también los días y sobre todo el horario de entrega, porque si no lo canalizan por la plataforma, no se puede enviar por mail o por otra vía, porque si no, no les queda a ustedes constancia de entrega a través del aula virtual, ¿sí? Con respecto a los trabajos prácticos. Y el viernes van a tener o trabajo asignado o un trabajo práctico o una referencia en el foro para que participen, ¿sí? Estén atentos porque los viernes también se sube una consigna de trabajo o actividad, participación en el foro o algo relacionado para que puedan aplicar o bajar algunos conceptos teóricos a algunas cuestiones más prácticas o reales. Sí, Victoria levantó la mano, no sé si tiene que ver con... Sí, ¿se escucha bien? Sí. Perfecto. Quería consultar como para asegurar, quienes ya hicimos la presentación no tenemos que volver a hacerla, digamos, queda ahí como para revisarla nomás. Sí, Para así es. revisarla. Y quizás en diciembre, por ahí les hacemos hacer un TikTok, que bailen, un challenge, algo de eso. Lo que vamos a hacer es, bárbaro. luego, lo que vamos a analizar, lo que ustedes hicieron en función de
cuando veamos la segunda unidad. ¿Por qué les digamos, la idea es para que ustedes comprendan por qué le hacemos hacer eso, ¿sí? La idea es que ustedes ahí puedan comprender y recuerden que ustedes, la idea es, mucha gente lo hace a partir de la experiencia y la intuición, ¿sí? Bueno, hay personas que obviamente tienen lo que se llama la intuición de poder comunicar. La idea es que ustedes lo hagan de un punto de vista profesional y para que haya eso, para que eso suceda, es porque atrás hay teoría, ¿sí? Que representa. No solamente de cómo nos vestimos, ¿sí? Qué es lo que, digamos, qué gestos hacemos, ¿sí? Cómo nos iluminamos. Entonces la idea es que ustedes comprendan por qué les hacemos hacer eso. Lo mismo ocurre con la encuesta de consumos culturales. Necesitamos saber cuáles son sus costumbre para mostrarle algo distinto que ustedes consuman, ¿sí? La idea es que ustedes vean algo distinto. Los que nos pasan todos los años que, bueno, generalmente la gente no ve, por ejemplo, la televisión hindú o los consumos hindúes. Y es un mercado totalmente distinto. No ven, por ejemplo, la televisión china ustedes. Bueno, y gran parte de esos consumos o gran parte de esos desarrollos luego terminan, bueno, orientando. Ustedes saben perfectamente que TikTok es una plataforma china, que hoy en día la dirige un señor, renunció el gerente general el CEO de Disney y se hizo cargo de la plataforma TikTok, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver cómo esas globalizaciones se producen y por qué se producen esas globalizaciones también. Nos interesa saber qué consumen para mostrarle no solamente eso, sino que mostrarle otras cosas como ejemplo, ¿sí? Bien, antes de darle la palabra a Dominique, que tiene levantada la mano, los grupos preguntan si pueden ser de 5. No, así de democráticos somos. 5 es multitud. 3 o 4. No por un capricho, sino porque está comprobado que menos de 3 no se trabaja correctamente en equipo, ¿sí? Porque es un dueto, y más de 4 hay uno que no hace nada, en general. Es decir, mira o es el que sube el archivo a la plataforma. Los equipos para que funcionen tienen que ser de 3 o 4. Si hay uno que no tiene grupo, va a donde hay 3 personas o donde hay 2 y le falta uno, y se amaca con la cuestión. Y ya estoy googleando qué es el Doja Cat, porque ahí escribieron, no sé cuál es el TikTok de bailando Doja Cat, que no sé qué es. Estoy como fuera de... No tengo TikTok, pero en breve nomás. Dominique, ¿qué tenías para consultar? Sí, yo me matriculé recién en el campus y recién me pude anotar en el SIU. Escuché que había que hacer una presentación y también contestar una encuesta. ¿En dónde encuentro el mosaico, digamos, para Sí, subir eso eso? está dentro de la unidad 1. Al principio de la Ah, unidad 1 hay 2 actividades, no son trabajos prácticos, son actividades. Uno es un foro sí, de presentación, la idea es que todos puedan ver la presentación que hizo un compañero o el que desean ver, ¿sí? sí, Tienen que hacerlo a través de un texto, una foto y un video, ¿sí? Hoy bien. dimos algunas pautas viendo lo que habían hecho para que se suelten y puedan hacer cosas distintas. Alguien por ahí dijo, lo que pasa es que como pidieron una presentación formal, estuvimos como atados a eso. En realidad lo de formal lo pusieron ustedes. Nosotros pedimos una presentación personal. Y si lo querían hacer Ok, bailando, o el TikTok, no sé qué, y acá el ACRG o lo que quisieran, ¿sí? Es decir, nosotros los queríamos conocer, como sean ustedes. No decía en ningún momento presentación formal. Eso es el preconcepto o prejuicio que uno tiene en general de un aula, ¿sí? Del aula que en general lo traemos muy del colegio, ¿sí? Como el docente que da la clase y el alumno se presenta. Bueno, olvídense, por lo menos acá, en esta cátedra. Después no vayan a hacer bailar un TikTok con el de derecho, porque, pero bueno, en esta cátedra somos como más relajados, ¿sí? Obviamente, siempre el respeto de unos a otros y demás, pero el tema del formalismo propio que uno trae arraigado del colegio, que yo siempre digo, estamos en el siglo XXI con una educación del siglo XIX, es decir, los chicos se siguen sentando en bancos que no se conocen, a fin de año se ven la nuca. Hay alumnos que nunca, hay compañeros que creo que nunca le vi la cara, siempre le veía la nuca al compañero. Bueno, esas cuestiones, nosotros cuando dábamos clases y presencial tratábamos de romper un poco las barreras y las estructuras, porque si no, no nos vemos la cara. Bueno, acá vemos mosaicos negros con nombres, bueno, algunas caras, qué sé yo, de todo un poco.
Bueno, si quieren le pasan ahí a Dominique, que es nueva, el grupo de WhatsApp que tienen de la cátedra, ¿sí? De la cátedra o de la carrera, no recuerdo bien, creo que hay uno propio de esta materia. Si tienen el link por ahí, se lo proveen, así puede sumarse a algún grupo, aquel que tenía 5, le sobra un integrante, puede reunirse con Dominique y alguno más que esté por ahí. Bien. Sí, gracias. De nada. Y ahí por ahí dice, nuestro grupo somos 3, pueden sumar uno más. Bueno, ahí Dominique, May, Luna dice que te puedes sumar ahí, si quieren. Y creo que nada más, por el momento. Bueno, muy bien, le vamos a pedir por favor que sigan nuestra cuenta de Instagram, sobre todo porque, por favor, les pido con caridad, se esfuerza Verónica para mantenerla, ponerme cosas lindas, así que háganme el favor y mantengamos esa energía positiva que tiene la profe. Todavía no lucramos, no lucramos. Todavía no lucramos, sí. En realidad estamos buscando más seguidores para poder hacer un par de cosas. Para poder hacerlo competitivo y finalmente monetizar. Después vamos a comentar cómo se monetiza en las distintas plataformas y demás. Les vamos a dar un par de tips para que puedan empezar a solventar sus carreras. Bueno, muy bien, señores, ha sido un gusto, ha sido un placer. Gracias por el tiempo, gracias por la atención, gracias por estar presentes. A cuidarse, porque aún el virus sigue libre. Nos vemos el día de manera sincrónica el próximo viernes. Sigue siendo la misma idea. El mismo día le colgamos la clase, pero simplemente para que no se confundan. Si hay dudas, consultas sobre el tema de los papers, nos hablan. Sabemos que en algunos de ellos son un poco más complejos, pero la idea es que lo queríamos poner a ustedes a trabajar directamente con papers académicos y no con cuestiones mucho más lavadas. Sabemos que en algunos casos es un poco más complejo, pero la idea es que ustedes tengan ese acercamiento directamente al mundo académico. Nos vemos, cualquier consulta, a través de la batiseñal, estamos conectados, ¿sí? Buenas noches a todos y que tengan buen descanso. Muchas gracias. Gracias, chao, chao. Buenas Hasta noches. luego. Chao. Chao, gracias.